Esta Iberdrola. conferencia comenzará a grabarse. Ha habido muchos cambios, no solo en los perfiles que busca la compañía, sino en cómo los buscamos y cómo hacemos la selección en concreto. ¿Vale? Entonces, hoy os voy a hablar un poco de cómo ha transformado la digitalización los procesos de recursos humanos dentro de la empresa y, más concretamente, cómo nos ha influido en el proceso de selección. Vale, antes de nada, bueno, voy a contextualizar un poco el entorno de trabajo de la compañía. Aunque la mayoría ya conoceréis, pues Iberdrola se dedica a la generación, al transporte y a la comercialización de energía y de otros productos energéticos, ¿no? Desde hace años, además, hemos apostado por la transformación digital y eso ha afectado a todos los negocios en los que la compañía trabaja, ¿vale? En todos los negocios en los que tenemos presencia. Bueno, ¿cuál es el panorama actual en el que nos encontramos? Pues dentro de la compañía, todos los equipos estamos inmersos en un proceso de digitalización real de los procesos que realizamos. ¿Vale? Desde el equipo de distribución, que todas sus redes han pasado a ser redes inteligentes, todas las líneas que distribuyen la energía son líneas inteligentes, junto con los contadores que ya envían directamente la lectura pues a unas bases de datos y que hacen que todo esté automatizado. ¿Vale? Hace años había personas que iban por las casas leyendo los contadores de la luz y todo eso ya quedó atrás hace tiempo, ¿no? Luego en la comercialización, bueno, pues ahora tenemos los productos Smart, que es un poco lo que hace referencia a todo lo que tiene que ver con vehículo eléctrico, con el tema de implantación de placas solares para autoconsumo en viviendas unifamiliares, ¿no? Pues son productos inteligentes que vienen a complementar un poco la gama de productos que hasta ahora se ofrecían como empresa energética, que pues era poco más que luz y gas, ¿vale? En renovables, por ejemplo, la transformación digital que están haciendo está afectando mucho al centro de operación de renovables. ¿Vale? Tenemos un centro desde el que se controlan todas las instalaciones de renovables, se ve en todo momento qué instalaciones están activas, qué producción se está generando y si existe una incidencia en alguna de esas instalaciones, pues también se puede controlar por parte de los operadores del core y se puede informar al equipo de mantenimiento pues que hay una incidencia o incluso desde ese centro pueden parar cierta instalación de generación pues porque está habiendo un problema con ella. ¿Vale? Y dentro de la corporación, que la corporación somos los que damos servicio al resto de negocios, ¿vale? Ahí dentro estaría pues el área financiera, el área de administración, está el área de recursos humanos, la parte de servicios jurídicos, pues también nos estamos transformando digitalmente. ¿Vale? Podemos decir que todos los procesos de recursos humanos han pasado por un proceso de transformación en el que ya veníamos trabajando de hacía años, no es algo que haya surgido de repente. Yo creo que aproximadamente en el año 2011, cuando Iberdrola ya se había consolidado como empresa internacional, ya teníamos con nosotros la parte de Scottish Power, estaba también la parte de Avangrid, incluso Iberdrola México también lo teníamos ya. Cuando estábamos en ese periodo de unificación un poco de procedimientos, entró también la parte de neoenergía de Brasil y poco a poco se han ido incorporando más países, ¿no? Por una parte, estamos creciendo mucho a nivel de Europa, con Italia, Francia, Portugal, que son los últimos países que se están incorporando, y también Australia y Japón. ¿Vale? Entonces, lo que empezamos a hacer en ese proyecto del año 2011 era unificar todos los procesos de recursos humanos a nivel internacional. ¿Vale? Hicimos una unificación de procedimiento, creando un procedimiento común para todos. Es verdad que en los diferentes países, entre la diferencia cultural que hay y las diferencias que hay pues para poder hacer en concreto la selección, ¿no? Pues había que respetar un poco las formas de trabajo que teníamos en cada sitio, pero siempre partiendo de un procedimiento común. Entonces, a través de la integración de nuestro proceso en una única herramienta de gestión del talento y de gestión de los procesos de selección, pues conseguimos unificar ese procedimiento. ¿Vale? Para llegar
a esta situación, ¿no?, de tener todos un mismo proceso y una misma herramienta, pues ha habido por detrás un trabajo de años y un análisis previo muy importante. ¿Vale? Pero una vez que hemos alcanzado esa estabilidad de decir, vale, somos países diferentes, con casuísticas diferentes, pero trabajamos con un mismo procedimiento y con un mismo sistema, cuando ha llegado el momento de la pandemia, pues es verdad que nos hemos dado cuenta que teníamos unos cimientos muy importantes que nos han proporcionado o que nos han permitido abordar esa situación y ese momento pues con más o menos éxito. ¿Vale? Es verdad que los primeros días fueron un poco caóticos, que no sabíamos, todos pensábamos que iba a ser cuestión de pocos días y de repente nos encontramos con que se nos estaba abriendo entre nosotros una nueva realidad. ¿Vale? Es verdad que teníamos eso, unos buenos cimientos, que ya habíamos trabajado previamente en la digitalización, teníamos una cultura digital y sabíamos que íbamos hacia eso, pero no lo habíamos llegado a interiorizar del todo, ¿no? Y la pandemia ha sido un poco el hilo conductor que nos ha obligado pues a poder hacer de eso una realidad. Bueno, hay un ejemplo muy básico y es que dentro de lo que era la digitalización, la empresa, por ejemplo, había trabajado en la herramienta Teams, ¿no? Todos los equipos y toda la compañía en todos los negocios conocíamos que la empresa había implantado Teams. De hecho, el equipo de sistemas que se había encargado de implantar esta herramienta había estado haciendo reuniones pues para que los diferentes equipos conociésemos esta nueva herramienta, para inculcarlos un poco la cultura de utilizarla, qué cosas podíamos hacer en ella, pero como equipos no nos lo habíamos llegado a creer. Entonces, nadie nos planteábamos sustituir hasta ese momento una reunión presencial por una reunión virtual. Bueno, es más, o sea, cogíamos un avión por menos de nada para ir a una reunión a Madrid de 2 horas. ¿Vale? Entonces, todo eso con la pandemia pues se ha transformado. ¿Vale? Y hemos visto que cosas que ya teníamos a nuestro alcance pero que no estábamos utilizando, pues que las hemos introducido en nuestro día a día y que realmente, en algunos casos, no en todos, porque es verdad que el cara a cara también lo echamos de menos, pero nos están haciendo ser más ágiles, más eficaces y ganar tiempo para dedicárselo a otras cosas que generan más valor. ¿Vale? Bueno, además, este panorama de la pandemia ha transformado también un poco la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Cómo nos comunicamos con los demás. Antes íbamos a las reuniones presenciales, es verdad que pensábamos pues que el cara a cara era mejor y que lo seguimos echando de menos, pero también es verdad que había muchas veces en las que pasábamos por alto preguntar al resto de compañeros que estaban en la reunión, pues oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo os va? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estáis pasando este momento? Eso antes de una reunión, bueno, pues hola, ¿qué tal? Pero no íbamos más allá, ¿no? Y creo que ahora en todos los encuentros digitales que hacemos y virtuales que hacemos dentro de la empresa, pues todo el mundo dedica unos minutos a preguntar a los compañeros, ¿no?, qué tal están y cómo se encuentran. ¿Vale? Pues se puede decir que estamos más lejos, pero que hemos conseguido de alguna manera sustituir los abrazos por otra forma de empatizar con los compañeros, ¿no? Hemos conseguido verbalizar un poco más pues eso, cómo está el otro, ¿no? Poder demostrarle pues ese nivel de preocupación o demás que tenemos por él, que antes lo mostrábamos con una palmada, con un abrazo y que bueno, que ahora no podemos hacerlo, ¿no? Y aprovechando este tirón pandémico, además, ha habido, aparte de que nosotros como empleados nos hemos empapado de que había herramientas que nos podían servir para salvar este momento, hemos visto que las instituciones también se han visto obligadas a subirse al carro de la digitalización, ¿no? Y eso nos ha ayudado a las empresas a darle un impulso
a todo esto sin casi haberlo buscado, ¿vale? Hay un ejemplo muy concreto y sobre todo que a recursos humanos pues, nos afecta bastante, que es el tema, por ejemplo, de las bajas laborales. ¿Vale? Yo antes, si un empleado cogía una baja laboral, se veía obligado a ir al médico, coger el parte de baja, ir a la empresa, presentarlo en la empresa, que la empresa se lo recogía, lo enviaba a la persona de recursos humanos que gestionaba las bajas y así con el alta y o sea, con la baja y con el alta de esa incidencia médica. ¿Vale? Ahora mismo, Osakidetza gestiona todas las bajas por vía digital. ¿Vale? O sea, una persona coge una baja, se la tramitan al momento, te envían un mensaje a tu móvil para que sepas desde qué día estás de baja y hasta qué día está concedida y, por otra parte, se las transmite telemáticamente a las empresas. Vale, esto, pues bueno, ha generado un ahorro de tiempo que en realidad no nos aportaba un valor añadido toda esa gestión que se hacía por detrás y que a través de la digitalización, pues bueno, es un ejemplo muy sencillo de cosas pues que son fáciles de hacer, que nos facilitan la vida y que agilizan los procedimientos. ¿Vale? ¿Qué nos aporta la digitalización como compañía? ¿Vale? Llegado a este punto, bueno, pues se puede decir que se está generando un cambio en cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos relacionamos con los demás y un cambio en las tareas que realizamos, en cómo y cuándo las realizamos. Pero además, un cambio en la agilidad y en la eficacia de los resultados que obtenemos. ¿Vale? Que lejos de ser negativo, porque es verdad que muchas veces pensamos que la digitalización tiene cierta parte negativa porque nos lleva pues, a no tener ese contacto tan directo con las personas, ¿no? Pues también nos aporta valor y aporta agilidad a los procedimientos. ¿Vale? En el punto que estamos ahora, dentro de esta digitalización real por la que estamos apostando, pues nos estamos centrando en la minería de procesos, que sería un análisis profundo de todos los procesos que realizamos dentro de la compañía. Y dentro de eso, en la robotización, que es en la automatización de todos esos procesos. ¿Vale? Después de haber visto bueno, que el camino hacia, que era verdad, que nos teníamos que creer que íbamos hacia la digitalización y que además la estábamos haciendo posibles entre todos, pues esa automatización de esos procesos nos va a facilitar que sea una realidad. ¿Vale? Esa realidad de esa automatización está afectando a todos los perfiles que seleccionamos dentro de la compañía. ¿Vale? Y más adelante veremos cómo está afectando esto a las candidaturas, cómo está afectando a lo que las empresas pedimos y cómo está afectando un poco a la manera en la que las seleccionamos. ¿Vale? Bueno, ¿cómo ha influido la digitalización en los procesos de selección? Nosotros, dentro del equipo de selección, nos encargamos básicamente a cubrir las vacantes externas de todos los perfiles, desde un oficial de parque eólico, un operador de red, un ingeniero eléctrico, un matemático, un jurídico, todo tipo de perfiles. ¿Vale? Hacemos la selección externa, la promoción interna y la gestión de los programas de prácticas. ¿Vale? Además, en los últimos años nos hemos visto obligados por el panorama poblacional a trabajar mucho en la atracción de talento y en la marca empleadora. ¿Vale? Hasta ahora es verdad que en Iberdrola, hasta hace un par de años, no habíamos notado tanto que teníamos que trabajar esa parte de la marca empleadora, pero es verdad que por el cambio, primero por el cambio poblacional que está habiendo, ¿vale? Y luego por el cambio de perfiles. Ha llegado un momento en que buscamos que los candidatos tengan un perfil muy mixto. ¿Por qué? Porque como estamos sumidos en procesos de cambio continuo, ya no es que necesitemos solo, por ejemplo, un economista que tenga un máster en finanzas y que sepa inglés. Es que además, si sabe manejar a nivel de experto la herramienta financiera que nosotros utilizamos y además conoce alguna herramienta de automatización de procesos,
pues nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces estamos en un momento muy difícil en el que buscamos perfiles muy mixtos, ¿vale? No es que queramos informáticos para todo, pero sí que buscamos profesionales cualificados con un importante desarrollo de competencias digitales, ¿vale? Y eso está haciendo pues, que nos cueste más encontrar candidatos y que tengamos que trabajar más la parte de talento y la atracción de esa marca. Porque hasta ahora tampoco éramos una empresa atractiva para un perfil digital. Sí que es verdad que un ingeniero eléctrico incluso un financiero pues tenía preferencia por echar su currículum en Iberdrola, pero pues alguien que se quería dedicar a la ciberseguridad no pensaba en Iberdrola como una empresa final, ¿vale? Pensaba pues en Microsoft, en Google, en otro tipo de empresas más tecnológicas, ¿vale? Entonces, lo que sí que hemos visto es que la digitalización en el proceso de selección ha generado un cambio en las tres vertientes de la selección, ¿vale? Que sería en la atracción, en lo que es el proceso de selección propiamente dicho y en el proceso de acogida de esos nuevos empleados. ¿Vale? Respecto a la atracción, el mayor cambio que hemos vivido, y esto también ha sido un poco, nos ha venido un poco dado por la pandemia, es que hemos cambiado los foros de empleo presenciales, las charlas en universidades, las mesas redondas con otros profesionales. Todos esos eventos hasta hace 2 años eran presenciales y ahora son virtuales. Todos los foros de empleo a los que hemos acudido en 2021 y la mitad de los que hicimos en 2020 han sido virtuales todos. ¿Vale? Entonces ha habido un cambio muy importante en nuestro proceso de atracción. ¿Vale? Hemos tenido que transformarnos de ese tú a tú, de ese cara a cara, a cómo ser más atractivos de manera virtual y cómo conseguir un poco atraer candidaturas sin pues estar cara a cara y poderles contar pues bueno, lo que buscamos y qué beneficios puede obtener también un candidato pues que se interese un poco por las oportunidades que generamos. ¿Vale? Dentro de eso, además, el proceso de selección, un segundo que se me ha pasado la diapo, vale. Dentro del proceso de selección también ha habido mucho cambio porque, bueno, nosotros ya habíamos trabajado mucho en el tema de la digitalización dentro de la evaluación del talento. ¿Vale? En la parte de lo que es el proceso propiamente dicho, es verdad que hacía ya pues en el año 2005 comenzamos a trabajar las evaluaciones con PDAs, generamos nuestro propio canal de empleo, ¿vale? Que está instalado dentro de nuestra web y empezamos a hacer todo el proceso de evaluación del conocimiento a través de PDAs. Eso sustituía la realización de test psicotécnicos y test de habilidades y de competencias en papel a hacerlas todas en un dispositivo móvil. ¿Vale? Eso fue en el año 2005. En el año 2019, cuando nos sobrevino la pandemia, ¿no? Estábamos haciéndolo en tablets, ¿vale? Pero todos esos procedimientos, aunque ya estaban ciertamente en una parte digitalizados, los seguíamos haciendo de manera presencial. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos ha llevado la situación actual? Bueno, pues a transformarlos en procesos digitales. ¿Vale? Todo lo hacemos online. Es verdad que tenemos unas herramientas muy parecidas a las que utilizábamos en la tablet, pero ya cada candidato lo realiza desde su casa y además se ha extrapolado a todo el proceso. Lo hacemos desde la preselección en el canal de empleo, que es todo, está todo digitalizado, la parte de la evaluación también, la parte de las entrevistas que sí que es verdad que hasta ahora siempre habían sido presenciales y de hecho echamos muchísimo de menos que al menos poder tener una presencial, pero ahora mismo son todas virtuales y además hemos estado experimentando con varias herramientas e incluso hay herramientas que nos permiten hacer no una entrevista final, pero sí una entrevista previa a través de una aplicación en la que tú le dejas al candidato una serie de cuestiones lanzadas y el candidato, pues bueno, las va haciendo y se va grabando las respuestas, de manera que ni siquiera hace falta que esa entrevista sea online, ¿vale? Sí que es virtual,
pero ni siquiera hace falta que el entrevistador y el candidato se pongan de acuerdo para hacerlas en una hora concreta, ¿vale? Y luego también hemos digitalizado la parte de las dinámicas de grupo. Y es verdad que, así como en la entrevista echamos mucho de menos que pueda ser presencial, en la dinámica de grupo lo que hemos visto es que enriquece bastante el proceso de selección, porque los candidatos están más relajados cuando hacen la dinámica de grupo desde su casa y se enfrentan a hablar con el PC que cuando lo hacíamos en presencial. Creemos que es porque en presencial, normalmente en una dinámica de grupo, se contactan entre 6 y 8 candidatos. Vale. Y los observadores que nosotros tenemos en la dinámica, pues suelen variar entre 4, 6, incluso alguna vez hay más, ¿vale? Porque hay gente de selección, expertos en selección, expertos en los recursos humanos del negocio concreto que tiene la vacante y luego las jefaturas directas de esa vacante. Entonces es habitual pues que, bueno, que se forme un grupo de 6 observadores. Si tenemos 8 candidatos y hay 6 personas mirando esos candidatos, había veces que la tensión que se generaba hacía que los candidatos no se mostrasen demasiado libremente, ¿vale? Pues que tuviesen más reticencias a la hora de expresar un poco también pues las opiniones, eran más conscientes de que se les estaba observando. Y creemos que a través de la digitalización de esa dinámica, pues los candidatos están haciendo menos conscientes pues de que realmente se les está observando, ¿vale? Y son más libres. Y por otra parte, al observador nos permite poder ver a todos los candidatos en una misma foto y poder ver las expresiones que tienen en cada momento y bueno, pues todo el contexto de una vez. ¿Vale? Cuando estábamos en presencial era muy difícil, si un candidato estaba hablando y te estabas fijando en él, como normalmente le sentábamos en círculo, muy difícil poder ver la reacción de los compañeros que tenían al lado. ¿Vale? Y sin embargo, con una videollamada, pues eso se hace muy fácil poder ver la reacción de todo el mundo en el momento. ¿Vale? Entonces, sí que se puede decir que la digitalización de este proceso del proceso de selección en sí, pues tiene cosas menos ventajosas, pero sí que tiene partes que estamos viendo pues que aportan más valor incluso que el presencial y que además bueno, pues ahorran tiempo y nos hacen ser más ágiles, porque el simple hecho de que los candidatos no tengan que perder el tiempo de desplazamiento en venir a nuestras instalaciones, pues ya agiliza el procedimiento e incluso muchas veces pues nos hace adelantar días una prueba que si teníamos que cuadrar las agendas de todo el mundo, pues había veces que nos costaba más, ¿vale? Y respecto al proceso de acogida, bueno, pues teníamos implantada una herramienta que llamamos onboarding, pero que hasta ahora pues no veníamos utilizando, ¿no? La teníamos ahí, pero seguíamos haciendo que el primer día de incorporación de un nuevo empleado fuese su responsable directo y el equipo en el que trabajaba ese responsable los que se hiciesen cargo un poco de acogerle y de hacerle esa primera introducción en la empresa. ¿Vale? ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, pues que cómo fuese el éxito de ese día y de esa acogida dependía también un poco de la buena voluntad del responsable y de la carga de trabajo un poco también pues de los compañeros y del mismo responsable, ¿no? Había gente que se lo trabajaba mucho y que el primer día pues te tenían preparada una ruta de acogida en la que primero te presentaban a todos los compañeros, te hacían una reunión inicial de presentación, luego una reunión con tu equipo de trabajo más cercano, te llevaban a ver las instalaciones, bueno, te tenían preparado el portátil para el primer día, la tarjeta de empleado, un poco el material de oficina que ibas a tener que utilizar y sin embargo había otras áreas en las que, bueno, pues por carga de trabajo, porque coincidía con un viaje, por X motivos, pues esa acogida era más fría y no era un proceso de acogida en sí, sino era, has llegado aquí, arréglatelas como puedas.
¿vale? Entonces, a través del empezar a utilizar, como con el tema de la pandemia, los candidatos, llegó un momento que los candidatos se incorporaban en teletrabajo. O sea, yo hacía un proceso de selección completamente virtual y ese candidato se incorporaba a la empresa en modo teletrabajo. Entonces, no había nadie que la acogiese, que le orientase, que le diese un poco de calor ese primer día. Entonces, decidimos poner en marcha esa herramienta que ya teníamos y que hasta ahora no veníamos utilizando. ¿Qué nos ha proporcionado este onboarding en herramienta? Bueno, pues que al menos unos mínimos estén cubiertos y que todos los candidatos o todos los nuevos empleados tengan acceso a esta herramienta y a estos mínimos. ¿Vale? A través de la herramienta se gestiona desde el PC de empleado, la tarjeta de empleado, las reuniones para el primer día. Tienes a tu disposición el organigrama de tu organización, ¿no? En concreto, de quiénes son tus compañeros, con el contacto de ellos, el correo, el teléfono, para que puedas contactar. Pero es que además, si ellos se han visto interesados en poder contactar contigo antes de que llegase ese momento, pues te han podido mandar o te han podido conectar mediante una reunión o te han podido enviar un mensaje de bienvenida para que ese día de acogida, aunque sea en la distancia y aunque yo no tenga tiempo suficiente para dedicarte, pues por lo menos haya podido contactar contigo, te haya podido saludar. ¿Vale? Además, dentro de esta herramienta, bueno, pues está implantado todos los manuales de ayuda que necesitamos para las gestiones diarias de un empleado. ¿Vale? Es verdad que dentro de esa digitalización de recursos humanos tenemos implantada una oficina global del empleado que nos permite pues, hacer gestiones pues, desde pedir un día de vacaciones hasta gestionar un viaje de trabajo, hasta justificar una ausencia pues porque le han operado a un familiar o, bueno, hasta ver la nómina, pues todo ese tipo de actividades que tienen que ver con los recursos humanos y con las relaciones laborales del empleado y que ahora mismo están todas recogidas en un mismo lugar, ¿no? Pues todos esos manuales de ayuda y esa manera de cómo trabajar y dónde podemos recurrir y de qué manera tenemos que completar las diferentes gestiones, también nos lo proporciona Onboarding. ¿Vale? Entonces, pues para los primeros días es una herramienta que creemos que está aportando mucho valor y que además está, en este caso no es que esté agilizando, porque es verdad que cuando te incorporas también al sitio el primer día, pues el calor de los compañeros se sigue notando y seguimos participando de ello, pero por lo menos se está dotando de unos mínimos de uniformidad a todo el proceso. ¿Vale? Eso quiere decir que tanto el que tenga unos compañeros y un responsable que están muy pendientes de este día, como las personas que no, pues van a tener un mínimo de acogida dentro del puesto. ¿Vale? Bueno, la siguiente cuestión en la que empezamos a trabajar durante el último año fue, dado que, vale, nosotros ya habíamos asumido que estábamos en un proceso de digitalización global de la compañía y que además ese proceso de digitalización, eh, pues por la situación que había sobrevenido, estaba empezando a ser una realidad. Y hasta ese momento sí que es verdad que teníamos en cuenta, bueno, pues competencias digitales, que sepa utilizar Excel, que el candidato además, bueno, pues tenga conocimientos de ciberseguridad, pero no teníamos un catálogo de competencias digitales de Iberdrola. No medíamos competencia por competencia qué era lo que estábamos buscando en los candidatos y qué era lo que los empleados teníamos que desarrollar como profesionales. ¿Vale? Entonces, nos planteamos que además de los valores y del modelo de comportamientos que ya teníamos y que ya buscábamos en los candidatos externos, pues que teníamos que empezar a medir y que teníamos que empezar a valorar ciertas competencias. ¿Vale? Empezamos a trabajar en un catálogo de competencias y de un estudio previo que fuimos haciendo pues, de los diferentes puestos y de un poco por dónde iba la compañía y qué era lo que queríamos conseguir, pues nos salió este catálogo de 8 competencias. Estas 8 competencias digitales son competencias transversales a todos los puestos y a todos los profesionales que trabajamos en la compañía. ¿Vale? Y lo que tratamos un poco de medir con ellas pues es diferentes habilidades que tienen los candidatos antes de incorporarse a la empresa y
medimos también de los que ya son empleados qué nivel de esa habilidad tienen conseguido y luego hacemos o realizamos acciones de mejora y consolidación de esas competencias. ¿Vale? Dentro de cada una de ellas, bueno, por ejemplo, en la primera, concienciación sobre la ciberseguridad, medimos qué nivel de habilidad poseen los candidatos pues, para detectar amenazas, para gestionar las contraseñas, para tener una navegación segura y para gestionar los diferentes incidentes que puedan surgir en su día a día. ¿Vale? Es verdad que, pues, por ejemplo, que no se le va a pedir el mismo nivel de esa competencia a un operador de parque eólico que a una persona que trabaja en sistemas, que a alguien que trabaja en el equipo de administración. Pero sí que es verdad que en todos esos puestos está marcado que hay que tener un nivel mínimo de esa habilidad sobre esa conciencia de ciberseguridad. ¿Vale? Y además, nosotros sufrimos hace, pues yo creo que fue como un año antes de la pandemia, algo así, un ciberataque, y desde entonces estábamos trabajando mucho y habíamos hecho mucho hincapié en esta parte. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la primera habilidad o competencia digital que buscamos en los candidatos es ese nivel de conciencia sobre la ciberseguridad. La segunda son las buenas prácticas para el teletrabajo. Esta sí que es verdad que ha venido más marcada. Nosotros no nos planteábamos el teletrabajo hasta que no llegó la pandemia en ningún momento. ¿Vale? Ahora, aunque en julio nos incorporamos todos a las oficinas a trabajar, estamos trabajando en el modelo de teletrabajo que va a empezar, creo que en este mes de mayo ya se va a empezar a implantar en diferentes equipos. ¿Vale? Entonces, con esta segunda competencia, lo que medimos son las habilidades que poseen los candidatos para el desarrollo del trabajo en remoto. ¿Vale? Y además, el uso frecuente de los métodos de procesamiento electrónico de la información y por el uso permanente de herramientas de telecomunicación como nexo un poco de unión entre el trabajador y la empresa, ¿no? Pues vemos necesario medir esa habilidad para las buenas prácticas de teletrabajo, ¿no? Que todo lo que, o sea, el trabajo, lo que intentamos es que crear una conciencia de que el trabajo en remoto no es teletrabajo, ¿vale? Sino que el teletrabajo además pues debe de tener unos componentes y se deben desarrollar unas habilidades pues para que realmente sea un éxito para ambas partes, ¿vale? La tercera de esas competencias sería la cultura digital. Y lo que intentamos medir con la cultura digital es la habilidad que poseen los candidatos para ser capaces de identificar oportunidades que conlleva la digitalización. ¿Vale? Es el decir, bueno, pues yo ahora mismo, dentro de mi equipo, dentro de todas las tareas que he analizado que hacemos en el equipo, pues fíjate, si digitalizásemos esta parte de nuestro trabajo, pues esto abriría un campo de oportunidades y de exploración y nos daría más tiempo para trabajar en otras cosas, ¿no? Pues tener esa capacidad de ver esas oportunidades es lo que queremos medir con la cultura digital, ¿no? ¿Qué capacidad de ver, esa oportunidad y de aprovecharla, ¿no? La cuarta sería visión estratégica y transformación digital. Y lo que buscamos es pues la habilidad que poseen los candidatos para conocer el impacto que la transformación digital tiene sobre la compañía y las oportunidades que se generan para los negocios. ¿Vale? Un poco ser conscientes, ¿vale? De que la transformación digital pues nos trae oportunidades y que esas oportunidades son buenas para la empresa y para los negocios en concreto. ¿Vale? Luego, en el número 5, la quinta, tendríamos identidad digital. La identidad digital es el nivel de conciencia sobre nuestra imagen digital y cómo desarrollar esa imagen. ¿Vale? En un entorno social y profesional que está muy influenciado por las redes sociales, pues nadie nos escapamos al impacto que se puede generar sobre nuestra imagen profesional la identidad digital. ¿Vale? Entonces es muy importante ser conscientes de que tenemos esa identidad digital y saber cómo cuidarla y cómo explotarla.
¿vale? ¿Qué podemos hacer pues para mejorarla y para que esa identidad digital sea un poco lo que nosotros queremos que sea? ¿Vale? La sexta competencia que hemos definido sería el aprendizaje continuo. Pero el aprendizaje continuo un poco enfocado al autoconocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos y de nuestra habilidad digital, ¿vale? Porque creemos que todas las personas somos distintas y por tanto, pues deberíamos aprender también de una manera distinta. No a todo el mundo se le puede ofrecer el mismo curso de formación en materias digitales ni del mismo nivel. Entonces, pues sería un aprendizaje continuo comenzando en un autoconocimiento de mis propias habilidades digitales y de cómo puedo yo desarrollarlas y de cómo ese desarrollo luego lo voy a implementar en mi día a día en el entorno profesional. ¿Vale? La séptima sería gestión digital de la información. ¿Vale? La cantidad de información que se genera en el mundo digital es inmensa. Entonces, lo que intentamos medir es la habilidad para gestionar toda esta información y la habilidad para encontrar contenidos de valor en la red, para procesarlos y para compartirlos. Porque podemos ser muy hábiles encontrando información pues en Google y en los diferentes buscadores, pero es verdad que tenemos que tener un sentimiento crítico más agudizado que nunca, ¿vale? Y que tenemos que saber qué contenidos de los que estamos encontrando, de los que estamos generando, de verdad crean valor. Hay que saber procesarlos porque no todo lo que leemos y no todas las interpretaciones que le damos a las cosas son las correctas y luego qué partes compartir y cómo compartir esos contenidos. ¿Vale? Y por último, la comunicación digital, ¿vale? Que sería pues, la habilidad para gestionar de manera eficaz la comunicación interna a través de las herramientas que utilizan la mayoría de empresas para las comunicaciones. ¿Vale? Y aquí ya entraría desde el uso que hacemos del email hasta el uso que hacemos pues, desde una herramienta de gestión de proyectos. ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con las herramientas de comunicación internas que utilizamos en nuestro día a día. ¿Vale? Bueno, para seguir, vamos a ver un poco después de haber generado este catálogo de competencias, ¿no? Lo que nos planteamos es, vale, tenemos qué es lo que queremos, lo que buscamos en los candidatos, pero ahora tenemos que saber cómo lo medimos, en qué momento lo medimos y luego cómo podemos desarrollarlo, porque es verdad que estas competencias están ahí y que a nivel general se pueden ver, pero que luego es algo que a nivel de compañía es muy específico y que se tiene que dar la oportunidad a un candidato externo que cuando es parte de la empresa, que pueda desarrollar todo el nivel de esa competencia, porque de entrada no lo va a traer entero, ¿no? O puede tener el nivel completo de una competencia, pero no de las 8. ¿Vale? Entonces, trabajamos en estas tres vertientes, ¿no? En cómo las medimos, cuándo las medimos y cómo las desarrollamos. ¿Vale? Y en este sentido, bueno, pues las medimos al inicio del proceso de selección. ¿Vale? Y para ello, dentro de los test que ya realizábamos dentro de nuestro proceso, implementamos un nuevo test de habilidades digitales. ¿Vale? Es un test que está gamificado, que es verdad que por el tema de la gamificación pues lleva un poco más de tiempo hacerlo, como alrededor de 40 minutos, una cosa así, pero es un entorno muy amigable en el que el candidato prácticamente no detecta pues bueno, pues que se le está evaluando y que además está dando resultados muy buenos y bastante reales a lo que luego se puede contrastar con él en la entrevista, ¿no? Además de este test de habilidades que va enfocado a medir estas 8 habilidades digitales, realizamos test de conocimientos de habilidades más concretas. ¿Vale? Pues, por ejemplo, si para una plaza es imprescindible conocimiento de avanzado de Excel, pues pasamos un test de conocimientos de Excel. O si hace falta pues, tener conocimientos de SQL, pues un test de conocimientos de SQL. ¿Vale? Pero a nivel general, a todos los candidatos, independientemente del puesto que vayan a desarrollar, se hace el test de habilidades digitales que está gamificado. Entonces, ¿cuándo las medimos? Bueno, pues las medimos al inicio del proceso de selección, las medimos una vez que somos empleados, todos los años,
y las vamos desarrollando en nuestro plan de desarrollo que tenemos nuestro plan de desarrollo anual, ¿vale? Que tenemos todos los empleados. Dentro de ese, bueno, hemos hecho mucho hincapié en cómo las medimos a nivel externo, pero ahora vamos a ver un poco a nivel interno cómo las medimos, ¿vale? Lo que tenemos es un proceso de formación instalado, que lo que es el que llamamos el 70-20-10. Un 70% basado en la experiencia, ¿vale? La mayoría de habilidades digitales que desarrollamos en el trabajo están basadas en nuestra experiencia en el día a día, pues porque nos vemos obligados o porque vamos trabajando con diferentes herramientas, que eso nos hace ir desarrollando habilidades. Otro 20% las relaciones. Es verdad que igual yo no me había planteado utilizar ciertas herramientas y por el contacto con otros equipos o por el trabajo en otros proyectos, pues al final vamos trabajando y vamos desarrollando esas habilidades. Y un 10% que sería la formación. Y dentro de esa formación es donde hemos trabajado este año en la parte de acciones concretas que van dirigidas al desarrollo de las competencias digitales. Dentro de este 10% de formación, lo que hemos instalado para los empleados es un test de autoevaluación de estas 8 competencias digitales. ¿Vale? Entonces, todos los años, cuando sale el plan de desarrollo profesional que tenemos cada uno de nosotros para hacer, comenzamos, hacemos la evaluación. Ese test nos da un resultado de esas 8 competencias, cómo las tenemos desarrolladas y en qué nivel, y en función de ese resultado nos propone una serie de cursos que serían 8 cursos diferentes, uno por cada competencia y en 3 niveles, inicial, avanzado y experto. ¿Vale? Esa sería un poco la manera que tenemos de desarrollar internamente ese nivel de competencias. Bueno. Y ya por último, vamos a ver las competencias digitales en Iberdrola, cómo están cambiando respecto a los perfiles y cómo están afectando a los perfiles de economistas. ¿Vale? Dentro de Iberdrola, para que os hagáis una idea, tenemos 4 grandes organizaciones en las que básicamente pues, trabajan economistas, ¿vale? Que sería el área de administración, el área de control, el área de finanzas y el área de tesorería. ¿Vale? Dentro de estas 4 grandes organizaciones, lo que normalmente hacemos es buscamos perfiles, bueno, pues de gente que tenga formación en finanzas, que tenga formación en administración y dirección de empresas, en economía, que bueno, pues que tenga el nivel de idiomas que se estipula, que tenga cierta experiencia en determinadas áreas, pero lo que estamos viendo es que todo este cambio en digitalización y en transformación nos está llevando a pedir una serie de habilidades digitales concretas que hasta ahora no eran tan necesarias. ¿Vale? Por ejemplo, pues sí que es verdad que en la mayoría de perfiles pues se piden un nivel de usuario avanzado de SAP pues en diferentes módulos, dependiendo del área en el que se vaya a trabajar, ¿vale? Pero sobre todo real estate, la parte de control, la parte de finanzas, ¿vale? Pues no unos conocimientos de programación, pero sí unos conocimientos a nivel de usuario experto de esa herramienta. ¿Vale? Luego también estamos viendo mucho avance en la parte del análisis de datos, con todo el tema de la minería de datos también un poco y de la explotación de esos datos que tenemos para poder mejorar los procedimientos, pues es verdad que estamos pidiendo en los perfiles pues que se sepa manejar con herramientas de análisis de datos, ¿no? Pues SQL y Java, entre otras. No hay que ser un programador de Java, pero sí ser capaz de, pues de interpretar un código o de saber manejarnos dentro de una base de datos SQL. ¿Vale? Para el análisis de datos, sobre todo en la parte de reporting financiero y de tesorería, estamos muy volcados en Power BI y en SAP BW, ¿no? Y luego el paquete Office de siempre, bueno, pues haciendo mucho hincapié sobre todo en la parte de Excel y de PowerPoint. ¿Vale? Es las 2 vertientes que más estamos solicitando. Y luego, como más novedoso, sería
todo lo que tenga que ver con conocimientos de herramientas de robotización, que son las que nos van a permitir un poco digitalizar procesos, todo lo que tenga que ver con entornos cloud, herramientas Azure, SAP Analytics Cloud y lo último, las últimas incorporaciones, todo lo que tiene que ver con el mundo del blockchain. ¿Vale? Esto sería un poco lo que estamos demandando en cuanto a competencias digitales más específicas del colectivo de economistas, ¿vale? Además de esa parte de competencias transversales que hemos dicho que van un poco orientadas a todos los perfiles en general de la compañía, ¿vale? Bueno, por mi parte, aquí termina la presentación que tenía preparada. Y bueno, abro ahora turno de preguntas para que os animéis un poco pues, a preguntarnos todas esas inquietudes que tengáis o todo aquello que haya quedado en el tintero. Sí. A ver. Hola, Leire, ¿qué tal? Hola, Encantado. buenas. Iñaki Goyeneche. Yo te iba a hacer una pregunta muy concreta, me ha llamado la atención en cuanto a toda la parte de digitalización de los procesos de selección, ¿no? Y me ha llamado la atención que hay una fase, bueno, que estáis en fase experimental de lanzar, digamos, preguntas abiertas a los candidatos vía, no sé si chatbot o, bueno, para que ellos se graben, ¿no? Y os devuelvan esas respuestas. ¿Hace algún tipo de análisis esa herramienta o escucháis lo que dicen o cómo hacéis ese tratamiento No, posterior? no hace ningún análisis. Hasta ahora lo hemos Vale, utilizado en los procedimientos de selección del programa de becas máster un poco para ver cómo funciona. Lo que intentamos con la herramienta es que las preguntas sean bastante orientadas a medir una habilidad concreta, ¿no? Pues por ejemplo, pues preguntarle al candidato, pues no sé, sobre experiencias anteriores que haya tenido a nivel laboral y demás. Se dejan las preguntas pregrabadas, no suelen ser muchas, cuatro o cinco preguntas, porque si no la entrevista se hace muy larga, y cuando el sí, candidato entra a esa URL, pues le aparece una plataforma y le van saliendo las preguntas de una en una, ¿vale? Le sale la primera, él se grabaría haciendo esa contestación y después le saldría la siguiente. Tiene como un espacio de 15 minutos, creo que es, para contestar a cada pregunta. Y en la herramienta no hacen ningún análisis más que grabar la entrevista con el candidato y luego permitirte verla en cualquier momento, ¿vale? Esa entrevista queda grabada y tú luego puedes analizarla a posteriori. vale, la escuchas y la analizas, ¿de acuerdo? Eso es. Muchas gracias. Es que ricasco, Leire. La verdad es que está siendo una conferencia súper interesante. Yo creo que no hago más que tomar nota. No sé si alguna persona tiene alguna cuestión para plantear. Si no, yo sí que he tomado nota de algunas cosas y hay una cuestión que has comentado, que es una de las habilidades que además vosotros estáis midiendo y relacionado con todo el tema de la identidad digital. Vosotros, cuando hacéis procesos de selección, este tema de la identidad digital, ¿cómo la trabajáis? Es decir, el candidato o candidata también debe de cuidar, intuyo, su imagen digital, bueno, pues, ¿cómo medís todo esto? Supongo que analizaréis a través de redes sociales qué intervenciones hace, cómo tiene su imagen digital. ¿Cómo podemos mejorar esta cuestión como potenciales candidatos? Pues bueno, ha cobrado, ya desde hacía años venía siendo muy importante la identidad digital, porque es verdad que antes de la entrevista, no en una preselección, pero sí antes de la entrevista, hacíamos una investigación, ¿no? Un poco pues de la identidad digital de ese candidato. ¿Vale? No para buscar cosas malas, ni para rechazarle, ni nada, simplemente porque es verdad que hay gente
que la trabaja mucho y la trabaja muy bien. Y cuando creamos un currículum, hay veces que tú metes el currículum en la plataforma, nosotros tenemos una plataforma de canal de empleo dentro de nuestra web, y cuando un candidato mete el currículum en un momento determinado, pues igual no se centra y no se esfuerza demasiado en meter el currículum o en detallar qué perfil tiene, ¿no? Entonces, cuando te surgen dudas pues de cómo ha podido ser su experiencia o de qué relación ha tenido con cierta empresa, si tú entras en LinkedIn y buscas a ese candidato, seguramente vas a encontrar mucha más información laboral de él que lo que él haya podido plasmar en su currículum, ¿vale? Entonces, el objetivo es simplemente completar la información que ya teníamos de él. Pero claro, si esa información que te encuentras encima es un perfil que está muy bien completado, que le ves qué tipo de compañía sigue, que le ves qué tipo de contactos tiene, si es una persona activa en redes sociales, qué tipo de contenidos suele colgar, pues eso enriquece mucho la candidatura. ¿Vale? No tiene por qué tener connotaciones negativas, pero sí que es verdad que hay casos en los que te puede animar a decir, jo, este candidato por el currículum igual no le habría llamado, pero es que estoy viendo la actividad que tiene en LinkedIn, los proyectos que hace que son aparte de lo que hace en su trabajo en el día a día, o el nivel de comentarios o de proyectos o de ponencias que ha hecho fuera parte de su actividad laboral que pueden enriquecer mucho la candidatura. ¿Vale? Entonces, para nosotros es de verdad importante esa imagen digital. Sobre todo en LinkedIn. También es verdad que está cobrando mucha importancia en el último tiempo la parte de InfoJobs. LinkedIn y InfoJobs diría que son en las dos que más estamos centrados como compañía. Tenemos que tomar nota de todas estas cuestiones que nos está planteando Leire porque, bueno, pues nos pueden ayudar a tener una mayor posibilidad en estos procesos de selección y alguna recomendación específica que tú consideres que como potenciales candidatos tenemos que tener en cuenta, dirigido sobre todo, bueno, pues esas personas recién tituladas que igual ahora están aspirando a formar parte de vuestra compañía o personas también senior que puedan tener una experiencia para aportar. ¿Qué consejo les darías? Pues lo que sí diría es que en función que adaptásemos un poco nuestro perfil y nuestro currículum a la vacante y al proceso al que estamos optando en un determinado momento. ¿Vale? Es verdad que no es bueno hacer un currículum demasiado extenso, con todo, por ejemplo, una persona más senior que ya tiene mucha experiencia, que ha trabajado en diferentes proyectos, que ha tenido diferentes formaciones. Un currículum de 5 folios al final es prácticamente imposible de procesar cuando publicas una vacante y recibes 800, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más importante? Centrarse en lo concreto, pero centrarse en lo concreto que es importante para esa vacante. Si en el perfil del puesto me están diciendo que necesitan, no sé, conocimientos de marketing y de una herramienta informática concreta, y yo lo tengo, pero además de eso tengo 20 más, pero tengo ese, modifico el currículum y me centro en hablar de eso, que es lo que me está pidiendo la vacante. ¿Vale? De esa manera resumo mi currículum orientándolo un poco a lo que es importante para esa plaza. ¿Vale? Creo que de esa manera hacemos que nuestra candidatura llegue más lejos dentro del proceso y simplificamos además nuestro currículum y lo hacemos más atractivo para la persona que está al otro lado leyéndolo. ¿Vale? Y para los perfiles más junior, un poco en la misma línea, ¿eh? Dedicarle tiempo, no hacer un currículum, antes nos enseñaban, hacíamos un currículum tipo, lo imprimíamos como churros y para todo el mundo el mismo. No, yo lo adaptaría, siempre lo adaptaría un poco al tipo de compañía y luego a las vacantes o a los procesos en los que queremos participar. ¿Vale? Y también diría que viene muy bien al principio del currículum, debajo de la foto, los datos personales, hay un apartado que además, mira, eso en LinkedIn se trabaja y hay mucha diferencia entre las personas que lo trabajan y que no lo trabajan, que es la de mi propia descripción de qué soy yo como profesional.
¿vale? Porque yo sí, he estudiado Administración y Dirección de Empresas, tengo un máster en Fiscalidad Internacional y sé hablar 2 idiomas. Pero yo como profesional, ¿qué soy? Pues eso, 3 líneas puestas al principio del currículum, la verdad que ayudan mucho y yo creo que de verdad enriquecen la candidatura. Es que ricasco, Leire, la verdad es que, bueno, pues tomamos buena nota, chicos y chicas, así que no sé si tenéis alguna pregunta para finalizar. ¿Nos hemos dejado algo que os interesa que comentemos de manera especial? O si lo preferís, enviarnos algunas cuestiones a través del correo electrónico del colegio y se lo hacemos llegar a Leire. Y bueno, y si no tenemos más cuestiones, pues finalizamos aquí, que hemos cumplido el horario inicialmente previsto. Hola, buenas tardes. ¿Puedo haceros una última pregunta? Sí, por favor. ¿Me oís? Vale. A mí me ha surgido una duda que sí que es verdad que ahora, bueno, desde la pandemia ha cambiado mucho la tendencia, ¿no? De cómo se trabaja, que es lo que decías de, bueno, inicialmente, justo nada más iniciar la pandemia, pues la mayoría de las empresas optaron por el teletrabajo. Luego hay empresas que se han ido incorporando, como decías, ¿no? De vosotros os habéis ido incorporando y luego volvéis al teletrabajo. A mí, yo de hecho en este año personalmente yo me he cambiado de empresa y he vivido las dos, digamos, en los dos contextos de teletrabajo y no. Lo que sí que me ha ocurrido es que cuando se pasan largas estancias de teletrabajo, ¿cómo se mantiene ese, digamos, ese interés, cómo se involucra a los empleados para que tengan esa motivación? Porque estando en la oficina sí que es verdad que interactúas más con las personas y muchas veces es mucho más fructífero que el estar solo en casa. A ver, nosotros es verdad que como echábamos de menos que hubiese ese mix entre la parte de teletrabajo que te da flexibilidad y la parte del trabajo presencial que te da el calor pues de los compañeros y de poder compartir y también del trabajo en equipo, porque se puede trabajar en equipo a través de una herramienta virtual, pero no es lo mismo que tener al compañero al lado. El modelo de teletrabajo por el que estamos optando son 2 días de teletrabajo a la semana y 3 de trabajo presencial. ¿Vale? No es un teletrabajo continuado para siempre. Tú no estás obligado a hacer tus 2 días de teletrabajo en teletrabajo, los puedes hacer presenciales, pero si quieres tener esos 2 días tienes la posibilidad de tenerlos. ¿Vale? Es verdad que nosotros ya, o sea, tuvimos 100% de teletrabajo, luego hemos vuelto 100% a la oficina y lo que estamos tratando ahora de implantar es un sistema de teletrabajo, pero que no sea completamente teletrabajo, ¿vale? O sea, que no se sustituya el cara a cara del todo, ¿vale? Simplemente pues un equilibrio entre las dos partes. Por una parte, pues agilizar y poder conciliar un poco mejor, pero por otra parte también seguir en contacto un poco con la realidad esa de los compañeros y de la oficina. Claro, eso es. Vale, pues muy bien. Muchas gracias y nada, muy interesante la charla. Gracias. Es que ricasco. Sí. Hay una cuestión, Leire, que han estado comentando en el chat acerca de qué tipo de perfiles son los más solicitados. Vale. De los perfiles dirigidos al colectivo de economistas, pues suelen ser principalmente graduados en Administración y Dirección de Empresas, que tengan nivel de inglés alto, ¿vale? Que además yo creo que el perfil de los economistas es un perfil que casi todos lo tienen. Mira, me sale aquí una espontánea. Itxaron, pitxin pizka bat, ¿vale? Eso, que... ¿Cuándo vas a terminar? Un segundito, ¿vale? Mamá, Venga, Mercedes. ¿cuándo vas a terminar? Ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué estás hablando? Venga. ¿Por qué estás hablando? Eso es que los economistas sí que tienen esa interiorización de que tienen que estudiar por lo menos un idioma, ¿vale? Que suele ser el inglés, que por ejemplo los ingenieros vemos que no lo tienen y que no lo hacen, ¿vale? Entonces, eso por un lado, y en la actualidad lo que sí que buscamos es además pues que tengan un extra
de lo que se pide como herramienta digital un poco adicional, ¿vale? Que iba en esas que he puesto al final de la presentación. Sobre todo, lo más básico suele ser pues, un nivel de usuario de SAP. ¿Vale? En los módulos, dependiendo un poco. Si tú trabajas en el área de control, pues de SAP en el módulo de control. Si trabajas en el área de finanzas, pues de SAP en el área de finanzas. Luego también es verdad que si trabajas en temas orientados pues, al análisis de datos, al reporting, a toda esa parte, estamos trabajando mucho con Power BI, con SAP BW, ¿vale? Esas son las herramientas que más trabajamos. Pero va un poco orientado ya al perfil concreto del área en el que tú te desarrollas como profesional, ¿vale? Oye, pues es que ricasco y no te entretenemos más porque te están esperando, bueno. Así que es que ricasco por tu colaboración, de verdad que ha sido súper interesante y creo que a todos y a todas nos ha gustado muchísimo, así que nada, hasta la próxima, que nos veamos, Leire. Y bueno, pues cualquier aportación de cualquier persona que haya estado a lo largo de la conferencia y que quiera ampliar cualquier información, que nos lo haga llegar y nosotros lo conduciremos para que podáis tener la información adecuada. Así que, mila esker, eta, bueno, pues hasta la próxima. Eskerrik asko, Leire. Muchas gracias, Uri, iluminada. Agur. Agur. Agur.